En la ciudad medieval de Asís, a finales del siglo XII, las campanas resonaban entre murallas y torres de piedra. Allí nació un joven que cambiaría el curso de la historia espiritual de la humanidad, Giovanni di Pietro Bernardone, conocido por todos como Francisco. Hijo de un próspero comerciante de telas, su infancia estuvo marcada por lujos, fiestas y la ilusión de la gloria. Amaba la música, los banquetes y soñaba con el honor de ser caballero. Los jóvenes de Asís lo seguían, pues irradiaba carisma y alegría, como si la vida entera fuera un escenario hecho solo para él. Pero el destino de Francisco no estaba en el oro ni en las armas. Un vacío profundo se escondía en su corazón, un eco que ni las riquezas ni las celebraciones lograban acallar. Y ese eco comenzó a hablar con fuerza cuando estalló la guerra entre Asís y Perugia. Francisco, ansioso de honor, tomó las armas y marchó al campo de batalla convencido de que su momento de gloria había llegado. Sin embargo, lo que encontró no fue honor, sino prisión. Encerrado en una oscura celda, rodeado de ratas y de gemidos de soldados heridos, el joven comerciante empezó a preguntarse si su vida de lujos y sueños de caballería tenía realmente un sentido. Y fue allí, en la penumbra del calabozo, donde una voz silenciosa empezó a despertarlo. Las noches en prisión eran eternas. Francisco, debilitado por el hambre y las fiebres, escuchaba cómo sus compañeros caían uno a uno, derrotados por la enfermedad y la desesperanza. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad, algo misterioso ocurrió, una visión. Francisco sintió que una voz le hablaba en lo profundo del corazón. ¿A quién servirás, al siervo o al Señor? Esa pregunta se grabó como fuego en su alma. Cuando al fin fue liberado, ya no era el mismo joven arrogante que había marchado al combate. Aunque intentó retomar su vida de placeres, la semilla de la inquietud había quedado plantada. Un día, mientras paseaba por los campos cercanos a Asís, vio a un leproso que se acercaba. El instinto lo empujó a huir, pues en su tiempo, los leprosos eran el miedo y el horror viviente, pero algo más fuerte lo detuvo. Francisco desmontó de su caballo, se acercó temblando y, contra todo lo que había sentido hasta entonces, abrazó y besó al enfermo. Ese acto de humildad y compasión lo sacudió hasta los huesos. Desde entonces, comenzó a visitar a los pobres y a los marginados, descubriendo una alegría más profunda que cualquiera de las fiestas que había vivido. Pero lo más asombroso aún estaba por llegar. Una tarde, mientras oraba en la pequeña y ruinosa iglesia de San Damián, Francisco escuchó claramente la voz de Cristo desde el crucifijo. Francisco, repara mi casa, que como ves, está en ruinas. Aquel llamado en San Damián retumbaba en el corazón de Francisco. Repara mi casa, que como ves, está en ruinas. Sin dudar, interpretó las palabras de forma literal. Convencido de que debía reconstruir templos de piedra, se entregó a la tarea con la pasión de un hombre poseído por un propósito divino. Francisco comenzó a pedir limosna en el mercado para conseguir piedras y cal, y con sus propias manos trabajaba como un albañil. Muchos en Asís lo miraban con burla, el hijo del rico Bernardone, mendigando para levantar muros derruidos, está loco, decían entre risas. Pero la tensión alcanzó un punto decisivo cuando Francisco, en su fervor, tomó telas y dinero de la tienda de su padre para continuar la obra. Su padre, furioso por lo que consideraba una vergüenza para la familia, lo arrastró ante el obispo de Asís para exigirle que devolviera todo lo robado. Fue allí, frente a la multitud reunida, donde se produjo uno de los momentos más épicos y radicales de su vida. Francisco, con el rostro sereno y el corazón encendido, declaró: «Ya no tengo Padre en la tierra. De ahora en adelante solo puedo decir, Padre nuestro que estás en el cielo». Y ante todos, se despojó de sus ricas vestiduras, quedando desnudo, cubierto solo por un sencillo manto que el obispo le entregó. Ese instante marcó el nacimiento de Francisco de Asís. El joven mercader se había despojado de todo lo terrenal para abrazar una vida de pobreza absoluta, entregada a Dios y a los más pequeños. Lo que nadie imaginaba era que aquel acto de locura sería el comienzo de un movimiento que transformaría al mundo entero. Desde aquel día, Francisco caminó por las calles de Asís convertido en un hombre nuevo. No tenía oro ni ropas finas, pero portaba algo más poderoso, una alegría indestructible. Dormía al aire libre,
comía lo que la gente le ofrecía y dedicaba sus fuerzas a reconstruir pequeñas iglesias en ruinas como San Damián, San Pedro y la Porciúncula. Mientras mezclaba cal y levantaba muros, repetía con gozo: mi única riqueza es el Señor. Su estilo de vida radical despertaba asombro y, al principio, desprecio. Los niños le lanzaban piedras, los mercaderes lo llamaban loco, y algunos pensaban que había perdido la razón. Sin embargo, su alegría contagiosa comenzó a derretir corazones. Francisco no solo reconstruía muros, también sanaba almas. Hablaba del Evangelio con palabras simples, como un trovador que cantaba el amor de Dios a los hombres y a toda la creación. La paz sea con vosotros, decía al entrar en las aldeas, y muchos se quedaban escuchando, conmovidos por la fuerza de su voz humilde. No pasó mucho tiempo antes de que otros jóvenes, inspirados por su valentía, decidieran dejarlo todo para seguirlo. Uno a uno se unieron, hasta formar los primeros compañeros: Bernardo, Pedro, Gil, hombres que, como él, abrazaron la pobreza y la fraternidad. Francisco los guió con ternura y firmeza. No eran soldados, no eran monjes encerrados, eran hermanos menores, enviados a caminar por el mundo sin armas ni riquezas, llevando solo el Evangelio y la paz. El pequeño grupo crecía cada día más. Y lo que había comenzado como un hombre solitario en harapos empezaba a convertirse en un movimiento que pronto llamaría la atención de toda la cristiandad. Con sus primeros hermanos reunidos, Francisco comprendió que su misión ya no era solo reconstruir muros de piedra, sino levantar una iglesia viva con hombres sencillos y entregados al Evangelio. Pero había un obstáculo: si querían predicar oficialmente, necesitaban la aprobación del Papa en Roma. Así, vestidos con túnicas raídas y atados solo con un cordel en la cintura, los frailes emprendieron el arduo camino hacia la ciudad eterna. Caminaban cantando salmos, durmiendo en establos y pidiendo limosna en los pueblos, siempre radiantes de alegría. Cuando llegaron al Vaticano, el contraste fue abrumador. Aquellos mendigos descalzos parecían criaturas extrañas en medio de los pasillos llenos de cardenales y príncipes de la iglesia, cubiertos de sedas y joyas. Muchos se burlaron. ¿Estos pordioseros pretenden hablar con el Santo Padre? En efecto, al presentarse ante Inocencio III, el papa más poderoso de su tiempo, los cardenales los miraban con desprecio y desconfianza. Francisco, sin intimidarse, explicó con humildad y fuego en el corazón: Padre Santo, el Señor nos ha llamado a vivir el Evangelio sin nada propio, como Cristo y sus apóstoles. No buscamos riquezas, solo predicar la paz y el amor de Dios. Al principio, Inocencio III dudó. La idea de un grupo de mendigos errantes parecía peligrosa, incluso insensata. Pero aquella noche, el Papa tuvo un sueño: vio a un hombre pequeño sosteniendo con sus brazos la Basílica de Letrán, que amenazaba con derrumbarse. Al despertar comprendió: era Francisco, el pobre de Asís, llamado a sostener la iglesia con su fe. Así, contra toda expectativa, Inocencio III dio su bendición al grupo y aprobó su manera de vivir. Los hermanos menores nacían oficialmente, y el mensaje del poverello comenzaba a extenderse como fuego entre los pueblos de Italia. Con la aprobación del Papa, Francisco y sus hermanos salieron por los caminos como trovadores de Dios, predicando en plazas, mercados y aldeas. No llevaban más que una túnica áspera y una alegría ardiente que conmovía hasta a los más duros corazones. Su mensaje era sencillo y poderoso: paz y bien. No hablaba con la solemnidad de los teólogos, sino con la ternura de quien había aprendido a ver en cada criatura un hermano. Llamaba hermano sol al astro que iluminaba el mundo, hermana luna a la que consolaba la noche, y hasta a los animales más pequeños los trataba con respeto. Muy pronto comenzaron a circular historias sorprendentes. Dicen que en Gubbio, un feroz lobo devoraba ganado y aterrorizaba al pueblo. Nadie se atrevía a enfrentarlo, hasta que Francisco, con paso sereno, salió a su encuentro. El lobo, hambriento, abrió sus fauces, pero Francisco levantó la mano y le habló con dulzura. Hermano lobo, sé que estás hambriento y por eso atacas, pero si prometes no dañar más a la gente, ellos te alimentarán. El animal, contra todo pronóstico, inclinó la cabeza y colocó su pata en la mano de Francisco, como un pacto de paz. Desde entonces, el lobo vivió tranquilo en el pueblo,
cuidado por los habitantes como un amigo. No era el único prodigio. En los campos, se detenía a predicar a las aves. Y las aves lo rodeaban en silencio, escuchando sus palabras como si entendieran el misterio que salía de su boca. Los campesinos, al ver aquello, quedaban con lágrimas en los ojos, convencidos de que aquel pobre de Asís tenía un alma tocada por Dios. Las multitudes crecían. Hombres, mujeres y hasta nobles se unían al movimiento. Francisco ya no era solo un mendigo alegre, era un faro que encendía esperanza en un mundo marcado por guerras y ambiciones. Y, sin embargo, cuanto más crecía su fama, más buscaba el desaparecer en la humildad. Su deseo era solo uno, que toda la gloria fuera para el Altísimo. El fuego del Evangelio en el corazón de Francisco no conocía fronteras. Mientras sus hermanos se esparcían por Italia y más allá, él soñaba con llevar la paz hasta los rincones más lejanos de la tierra. En el año 1219, durante la Quinta Cruzada, decidió emprender un viaje arriesgado, cruzar el mar y llegar a Egipto, donde los ejércitos cristianos combatían contra los musulmanes. No iba con armas ni con armaduras, sino con la túnica gastada de siempre y la fe como único escudo. En el campamento de los cruzados, muchos lo llamaron loco. ¿Pretendes hablar con el sultán como si fuera su amigo? Te matarán antes de abrir la boca. Pero Francisco, lleno de paz, respondió: no temo a la muerte, temo no cumplir la voluntad de Dios. Así, cruzó las líneas enemigas en pleno campo de batalla. Los soldados musulmanes lo apresaron y, en lugar de matarlo, lo llevaron ante el sultán Al-Kamil. Lo que parecía un suicidio se transformó en un momento histórico. En vez de discutir con odio, Francisco habló con respeto y dulzura, anunciando el Evangelio sin violencia. El sultán, impresionado por aquel hombre pobre y desarmado, no lo mandó ejecutar. Al contrario, lo escuchó durante días, lo acogió con hospitalidad y llegó a apreciarlo. Aunque el sultán no se convirtió, reconoció en Francisco una grandeza que superaba a la de cualquier guerrero. Y así, contra toda lógica, el fraile de Asís regresó vivo al campamento cristiano, dejando tras de sí una semilla de diálogo y respeto entre pueblos enemigos. De regreso a Italia, la fama de Francisco era aún mayor. Muchos lo veneraban como un santo en vida, pero él seguía llamándose a sí mismo simplemente, el hermano menor. Los años habían pasado, y Francisco, desgastado por el ayuno, las caminatas y la enfermedad, parecía un hombre frágil. Sin embargo, su espíritu ardía más que nunca. En 1224, buscando silencio y cercanía con Dios, se retiró al monte Alberna junto con algunos hermanos. Allí, en lo alto de las montañas cubiertas de bosques, se entregaba a la oración día y noche, clamando con lágrimas: Señor, hazme sentir, aunque sea un poco, el dolor de tu pasión y el amor infinito con que la soportaste. Fue entonces, una mañana de septiembre, cuando ocurrió el misterio. Mientras oraba en una cueva, vio aparecer en el cielo un serafín ardiente con 6 alas resplandecientes, y en medio de él, la figura del crucificado. La visión lo envolvió en un éxtasis indescriptible, fuego de amor y dolor se mezclaban en su alma. Y, de pronto, su cuerpo fue marcado con las mismas señales de Cristo, los estigmas. Clavos invisibles atravesaban sus manos y pies, su costado sangraba como el del crucificado. Francisco cayó de rodillas, temblando, no de miedo, sino de sobrecogimiento ante el misterio que lo unía aún más a su Señor. A partir de ese día, su cuerpo se convirtió en un testimonio viviente del Evangelio. Los hermanos lo veían sufrir, pero él escondía su dolor bajo cantos de alabanza. En su corazón no había lamento, solo gratitud. El pobre de Asís, que había renunciado a todo, ahora cargaba en su carne el sello del amor más grande. El peso de los años y las heridas invisibles de los estigmas habían debilitado a Francisco. Apenas podía caminar y su vista estaba casi perdida. Sin embargo, de sus labios brotaba un canto más fuerte que nunca, el cántico de las criaturas, un himno de amor a toda la creación. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, con el hermano sol que nos da el día, con la hermana luna que nos ilumina en la noche, con el hermano fuego, con la hermana agua, pura y humilde. Los frailes lo escuchaban con lágrimas. Aquel hombre, que ya no poseía nada,
había conquistado el corazón del mundo con su sencillez. No hablaba de doctrinas complicadas, sino de la hermandad de todo lo creado bajo un mismo Padre. Su alegría era tan contagiosa que incluso en la enfermedad irradiaba paz. Un día pidió ser llevado a la pequeña capilla de la Porciúncula, la iglesia que él mismo había restaurado con sus manos en su juventud. Allí quería esperar su encuentro definitivo con Dios. Supo que el final estaba cerca. Reunió a sus hermanos alrededor y les habló con ternura. Hermanos míos, perseverad en el amor de Dios. Yo he hecho mi parte, que Cristo os enseñe la vuestra. Y entonces pidió que lo colocaran sobre la tierra desnuda, como había vivido, pobre y despojado, para entregar su espíritu en completa humildad. Mientras el sol caía y los pájaros parecían cantar un último himno en los alrededores, Francisco levantó la mirada al cielo y sonrió. La tarde del 3 de octubre de 1226, en la pequeña Porciúncula, Francisco exhaló su último suspiro. Su rostro, desgastado por el ayuno y la enfermedad, se iluminó con una paz indescriptible. Murió como había vivido, pobre, humilde y lleno de alegría. Sus hermanos lloraban, pero también cantaban, porque sabían que aquel que había sido su guía ahora estaba en la plenitud de la gloria. El hombre que había renunciado al mundo entero había heredado el universo entero como hermano de todas las criaturas. Las noticias de su muerte se propagaron como un relámpago. En pocos días, aldeas y ciudades enteras se llenaron de luto y devoción. No había campesino ni noble que no contara una historia de Francisco, el que había domado al lobo, el que predicaba a las aves, el que abrazaba a los pobres y curaba corazones. 2 años después, en 1228, el Papa Gregorio IX lo canonizó solemnemente, declarando santo al poverello de Asís. Y sobre la colina de la ciudad comenzó a levantarse una majestuosa basílica para custodiar sus restos, lugar que hasta hoy atrae a multitudes de todo el mundo. Pero el verdadero legado de Francisco no está solo en los muros de una iglesia ni en las páginas de los libros. Su herencia vive en cada corazón que busca la paz, en cada gesto de amor hacia los pobres, en cada mirada que descubre en la naturaleza el reflejo de Dios. San Francisco de Asís, el hombre que abrazó la pobreza y la alegría, sigue recordándole al mundo que la verdadera grandeza no está en el poder ni en la riqueza, sino en vivir como hermanos de toda la creación y siervos del Altísimo. Así termina la vida de San Francisco de Asís, el hombre que cambió el mundo con su sencillez, su amor por los pobres y su profunda unión con toda la creación. Su mensaje sigue vivo hoy: la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos, en la paz que damos y en el amor que ofrecemos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar en tu propia vida: ¿cómo podemos vivir con más gratitud, humildad y fraternidad, como lo hizo Francisco? Gracias por acompañarme en este viaje por la vida del Santo de Asís. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video para que más personas descubran la grandeza de vivir con alegría, sencillez y amor. Que la paz y el bien, mensaje eterno de Francisco, estén siempre contigo.